Bueno, seguimos con la tercera parte de la clase de hoy. Em, Quizás una cosa que vale la pena mencionar, un poco tangencial a la materia, pero para que por ahí la puedan relacionar con cosas que vieron en Orga, es que los tipos básicos int, bool y char, o sea, el tipo de los números enteros, los booleanos y las letras, digamos, los caracteres, se representan como enteros. O sea, el tipo int, esto puede depender igual exactamente de qué arquitectura, o sea, cuál sea la máquina y de cuál sea el sistema operativo y algunas otras cosas, pero típicamente un int es un entero con signo, o sea, puede ser negativo o positivo, de 32 bits. Eso significa que va entre este número negativo y entre este número positivo. Si recuerdan de Orga, este número positivo, por ejemplo, es 2 a la 31 menos 1. 2 elevado a la 31 menos 1. Y este número negativo es menos 2 elevado a la 31. Eh, Los caracteres o letras típicamente son enteros de 8 bits. O sea, el signo por ahí no nos interesa tanto porque las letras no es algo que uno piense que tengan signo, pero lo importante es que tengan en cuenta que típicamente se representa con 8 bits. Y eso nos permitiría representar 256 letras en total. ¿Está bien? Eh, Esto es un comentario al margen, pero en los viejos tiempos, por ejemplo, en los 90 y a principios de los 2000, se usaba mucho la codificación que se llama ASCII, donde todas las letras se representaban como un carácter de estos que entra en 8 bits. Pero hoy en día, en internet, digamos, o sea, cuando uno visita una página de internet, generalmente las letras se representan de otra manera que permite representar muchísimas más letras para incluir, por ejemplo, otros alfabetos que no son solamente el alfabeto latino, incluyendo todos los caracteres chinos, digamos, y rusos y griegos y todo eso. Bien, y los booleanos se representan como un solo bit y generalmente 0 es el false y 1 es el true. O sea, en C++ 0 es el false y 1 es el true. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos hacer en C++ que nos van a interesar? Por ejemplo, podemos definir sinónimos de tipos. Por ejemplo, si yo pongo algo así como typedef, pongo el nombre de un tipo que ya existía y el nombre de un nuevo tipo, esto declara un sinónimo. Entonces, por ejemplo, yo podría definir el tipo dir como un sinónimo de int. Podría ser que dir es un sinónimo de int y ahora puedo usar dir como simplemente un sinónimo de int. Entonces, por ejemplo, puedo definir, estoy pensando en direcciones, ¿no? La dirección norte la voy a representar con el número 0, la dirección este la voy a representar con el número 1, la dirección sur la voy a representar con el número 2 y la dirección oeste la voy a representar con el número 3. ¿Está bien? Y por ejemplo, uy, se había ido la cámara. ¿Cómo puedo hacer para calcular la siguiente dirección de una dirección dada? Bueno, lo que puedo hacer, por ejemplo, es tomar la dirección que tenía, sumarle 1, ¿está bien? Si tenía la dirección norte me da este, que está bien. Si tenía este me da sur, que está bien. Si tenía sur me da oeste, que está bien. Pero si tenía oeste me va a dar 4, que no es una dirección. Entonces lo que puedo hacer es tomar el resto, la división por 4, el módulo. Y ahí sí, eh, esto va a funcionar como uno espera. ¿Está bien? Como el comportamiento que tiene el siguiente en Gauss en sentido horario, digamos, de las agujas del reloj. ¿Está bien? Bueno, y una vez que uno hizo estas funciones, por ejemplo, puede, no sé, eso me debería mostrar el número 1. Está bien, el siguiente de este me debería mostrar el número 2. O sea, sur. Está bien. Bueno, después otra cosa que podemos declarar son registros. Entonces, ¿cómo se declara un registro de C++?
un nuevo tipo registro. Recuerden que, por ejemplo, en Ghoststones ustedes hacían algo así como type coordenada is record, que tenía varios fields, varios campos. Bueno, acá en C++ esto se escribe así, se escribe la palabra clave struct o struct, como la quieren leer, que viene de estructura. Después viene el nombre del registro, que en este caso hay un ejemplo que es el registro coordenada. Y después entre llaves uno pone un montón de campos separados por punto y coma, y cada campo viene acompañado de su tipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una coordenada va a tener un campo X, que es un número, y un campo Y, que es otro número. Y entonces yo podría, vamos a separar esto, eh, uy, ahí va. Vamos a separar con unos comentarios los diferentes tipos que estamos definiendo. Entonces el tipo dir lo definimos acá arriba como un renombre de int y definimos las funciones que operan con direcciones. Vamos a definir el tipo coordenada como un registro, ¿está bien?, que tiene dos campos X e Y. Después, más adelante vamos a ver bien cómo separar todo esto en varios archivos para modularizar el programa en distintos módulos independientes y que sean abstractos, ¿está bien? Pero por la clase de hoy vamos a trabajar en un solo archivo. ¿Y cómo se usan los registros? Bueno, yo por ejemplo puedo declarar una variable de tipo coordenada. Digo coordenada C y eso indica que hay una nueva variable C que es una coordenada, y esa coordenada tiene dos campos que se llaman c.x y c.y. También c es el nombre de la variable y x y y son los nombres de sus campos. Entonces c.x es el campo x de esta coordenada y c.y es el campo y de esta coordenada. Si yo hago c.x igual a 18, lo que estoy haciendo es de alguna forma asignarle un valor a ese campo, darle un valor a ese campo o mutar el valor de ese campo, a veces se dice, porque uno está modificando el valor que tenía. Lo mismo cuando c.y igual a 20. Y después estos campos no solo los puedo asignar, sino que también los puedo usar. Entonces yo por ejemplo puedo poner int z es igual a c.x por c.y, que sería 18 por 20. Y entonces acá z debería valer 360. Vamos a hacer ese ejemplo. Declaro una coordenada c, c.x pongo 18, c.y pongo 20, declaro una variable entera z que es c.x por c.y, y el valor de z después de hacer eso debería ser el producto de esas dos cosas, que debería dar 360. ¿Está bien? Bien, ¿qué les iba a decir? Sí, fíjense que acá cuando yo accedo al campo de la coordenada, le tengo que haber dado un valor antes. Si yo no le he dado un valor, ¿qué valor va a tener c.x? Bueno, no sé. Si yo hago eso no tengo ninguna garantía sobre qué valor va a tener. Podría tener cualquier valor. Podría tener un valor que sea una basura, podría ser 0, no sé. Ni idea. O sea, no tenemos ninguna garantía de qué valor va a tener. Entonces estaría mal ese programa. Si yo no le doy valor a x y después lo uso, ese programa está mal. ¿Está bien? Eso no significa que vaya a dar un error. Quizás hace algo, pero lo que hace, pero no sabemos qué es lo que va a hacer, no tenemos ninguna garantía de qué es lo que va a hacer. Entonces esos programas no los escriban nunca porque están mal. También es como moverse más allá del borde del tablero, ¿sí? Es como una situación donde el comportamiento del programa queda indefinido y estaría violando la precondición de C++ de alguna forma. Estaría trabajando de una manera que C++ no me permite trabajar. Bueno, entonces por ejemplo, ¿cómo hacemos una función nueva coordenada a la que yo le doy el valor de x y el valor de y me devuelve una coordenada que tiene exactamente esos dos valores? Acá yo tendría que poner return algo. ¿Qué es lo que tendría que retornar? Bueno, me gustaría retornar una coordenada que tenga en su campo x
este parámetro que le pasé y en su campo y este parámetro que le pasé. Estos dos parámetros yo les puse x e y, pero le podría haber puesto cualquier otro nombre. En principio no tiene nada que ver con los campos, ¿está bien? O sea, acá se podrían llamar fulano y mengano, y eso yo debería poder escribir esa función igual. Bueno, ¿cómo podemos definir esa función? Bueno, podemos declarar una variable c, que sea una coordenada, c.x, le guardamos el valor del primer parámetro, que acá se llama fulano, c.y le guardamos el valor de este segundo parámetro, que se llama mengano, y devolvemos esa coordenada. ¿Está bien? Le voy a cambiar los nombres de fulano a mengano y fulano y mengano para que tengan nombres más prolijos, pero esta función ya está bien, ¿no? Le voy a poner valor x y valor y. Acá voy a poner valor x y valor y. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, yo podría poner coordenada c, es una nueva coordenada, es la coordenada, por ejemplo, 1820, y podría mostrar c.x, y eso me debería mostrar 18. ¿Está bien? Bien. Bueno, el 2, si quieren, ignórenlo. Eh, hagamos el ejercicio 1, que es desplazar una coordenada. Desplazar es una función que recibe una coordenada y una dirección d, y su propósito, perdón, y devuelve una coordenada. La idea es la siguiente: suponete que estás parado en la coordenada c y te mueves hacia la dirección que indica esta dirección, este parámetro d. ¿En qué coordenada terminás parado? Parada. Bueno, el propósito entonces devuelve la coordenada que resulta de moverse hacia la dirección d, partiendo desde la coordenada c. Esa sería una forma de decirlo. Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Vamos a hacer algo así. Vamos a decir que vamos a tener una coordenada resultado que va a ser una copia de c. Va a ser la coordenada c, y eso es lo que vamos a devolver al final. Y en el medio le vamos a modificar de alguna manera. ¿Cómo la vamos a modificar? Bueno, la vamos a modificar dependiendo de quién sea esta dirección d. Entonces, si la dirección d es la dirección norte, quiere decir que la componente x queda igual, y la componente y le sumo 1, también porque norte es como sumarle 1 a la componente y. Entonces lo que voy a hacer es justamente eso, voy a hacer el resultado en la componente y, va a ser lo que había en el resultado en la componente y más 1. ¿Está bien? Y la componente x va a quedar igual en ese caso. Va a quedar como con el mismo valor que tenía en la coordenada c. ¿Sí? Otra forma de escribir esto es poner res.y más, porque recuerden que cuando yo escribo x más es lo mismo que escribir x igual a x más 1. Eso vale para las variables, pero también vale para los campos de un registro. En este caso, el campo y del registro res le estoy sumando 1. Entonces, si la coordenada es norte, le sumo 1y. Ahora, por otro lado, si la coordenada es este, le tengo que sumar 1 a x. ¿Está bien? Si la coordenada es sur, le tengo que restar 1y, porque es lo contrario de ir hacia el norte. Y si la coordenada es oeste, le tengo que restar 1 a x. ¿Está bien?
Bueno, acá ustedes me podrán preguntar si este código no quedó medio feo porque tiene 4 ifs. Puede ser. Se podría escribir más prolijo, probablemente, pero habría que usar alguna idea un poco más geometría o cosas así eh, o sea, creo que que está fuera del alcance de esta materia, ¿no? Pero por ejemplo uno podría, si alguna materia de matemática en vectores y cómo rotar vectores y todo eso se podría usar haciendo cosas de trigonometría, cosas así. Eh, Sería posible. Eh, pero bueno, por otro lado esto no es tan desprolijo, ¿no? Es algo parecido a hacer pattern matching. Hay 4 direcciones, estamos considerando los 4 casos. Los casos son mutuamente excluyentes, entonces no hay algo que esté mal esencialmente, ¿está bien? Acá, si quieren, algo que uno puede hacer es cuando uno tiene varios ifs y no se pueden dar todos al mismo tiempo, o sea, solo sea uno de ellos, se los puede conectar con un else if. ¿Está bien? O sea, si se cumple esta condición, voy a hacer esto. Y si no se cumple esta condición, pero sí se cumple esta, entonces voy a hacer esto. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, pero sí se cumple esta, entonces voy a hacer esto. Y si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, pero sí se cumple esta, entonces voy a hacer esto de acá. Esa sería una manera de... que a mí me gusta un poquito más de escribir ese código para mostrar que esos 4 ifs que estaban por ahí eran mutuamente excluyentes, que no se podían dar todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la coordenada C, coordenada C1 es una nueva coordenada de 18, 20, y la coordenada C2 es, por ejemplo, desplazar la coordenada C1 hacia, no sé, el oeste. ¿Cómo debería quedar C.x después de hacer eso? ¿Cómo debería quedar C.y después de hacer eso? Bueno, si yo estaba en 18x, perdón, acá puse C y le he puesto C2, que es a donde fui a parar. Si estaba en la coordenada 18, 20, si me moví hacia el oeste, x pasó a ser 17 porque le resté 1 y 20 quedó igual. Entonces ahora debería mostrar esto 17, 20. ¿Está bien? Bien. Después aquí hay un ejercicio de calcular la distancia, pero creo que lo voy a omitir. Si quieren, pueden pensar cómo calcularían la distancia entre dos coordenadas. Bueno, y ahora lo que queremos es un tipo tablero que tenga esta interfaz. O sea, ahora vamos a volver a trabajar con la idea de tipo abstracto, ¿está bien? O sea, un tipo abstracto siempre es un tipo que tiene operaciones públicas en la interfaz, que son las que el usuario puede usar, y después tiene una representación privada que es la que el usuario no puede ver. Entonces vamos a trabajar con esa misma idea que ya veníamos trabajando en Haskell, pero en C++. Por ahora vamos a mantener todo en un solo archivo, pero después más adelante vamos a separar esto en varios archivos. O sea, en otras clases vamos a separar, cuando tengamos varios módulos, vamos a separar cada módulo en su propio archivo. Entonces el módulo tablero va a tener una interfaz y va a tener una representación. La interfaz es pública y la representación es privada. La interfaz pública es lo que ve el usuario y la representación privada es lo que solo ve el implementador. O sea, el usuario no ve la representación privada. ¿Está bien? En la interfaz pública vamos a tener estas tres operaciones que están acá. Este tablero es un tablero que no tiene bolitas, solamente tiene un cabezal que se mueve y nada más. Entonces, en la interfaz pública vamos a tener una operación nuevo tablero que recibe un ancho y un alto y devuelve un tablero. En nuevo t, yo le doy el ancho del tablero, el alto del tablero y me devuelve un tablero. Bueno, acá el propósito es que crea un nuevo tablero del alto y el ancho indicados con el cabezal en el origen. También el cabezal va a estar en la coordenada 0, 0 y la precondición es que el ancho y el alto sean mayores que 0 estrictamente.
No puedo crear un tablero de 0 por 10, por ejemplo. Puedo crear un tablero, no sé, de 3 por 10 o de 1 por 10, sí. Bueno, voy a tener una operación. Puede mover T, a la que yo le voy a dar un tablero y una dirección D, y me va a devolver un booleano indicando si el cabezal se puede mover hacia esa dirección en ese tablero. ¿Está bien? Acá voy a poner unas llaves. Acá voy a poner unas llaves. Y acá esto está incompleto. ¿Está bien? Todavía no lo completamos. Pero la interfaz está dada por los nombres de las operaciones y sus tipos. ¿Está bien? Si quieren, me arrepentí, voy a dejarlo acá. Así. Y después en la representación vamos a escribir la implementación de esas funciones. Bueno, y vamos a tener la operación mover T, que va a recibir un tablero y una dirección D, y va a devolver un tablero, que es cómo queda el tablero después de haber movido el cabezal hacia la dirección indicada. ¿Está bien? Acá de condición es que puede mover. En ese tablero el cabezal se puede mover hacia esa dirección. ¿Está bien? Acá la pre es que ancho y alto son mayores que 0. ¿Está bien? Acá fíjense que yo escribí solamente las operaciones. Es como cuando en Haskell yo escribía los tipos usando dos puntos, pero no escribía la definición, o sea, las ecuaciones de las funciones. Las ecuaciones las vamos a escribir por acá. Y acá es donde vamos a tener que completar la definición. ¿Está bien? Ahora, por otra parte, vamos a tener el usuario del tablero, que va a usar estas tres operaciones para definir funciones. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del usuario definamos estas dos funciones. La función, empecemos por puede mover n, recibe un tablero t y un entero n y una dirección d y devuelve un booleano, y el propósito es indica si el cabezal puede moverse n veces hacia la dirección D. También acá precondición escribo algo seguro, que es que el número no puede ser negativo, tiene que ser un número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Si a mí me dan un tablero y un n y una dirección D, ¿cómo veo si me puedo mover n veces hacia esa dirección? Yo lo que tengo es estas operaciones, una para crear un tablero nuevo, una que me dice si me puedo mover una vez hacia una dirección y una que se mueve hacia esa dirección. Entonces lo que voy a hacer es combinar puede mover y mover. Entonces voy a tratar de moverme n veces. ¿Sí? Y si puedo moverme n veces, es que me puede mover, es que se puede mover n veces, y si no, no puedo, ¿está bien? Entonces vamos a repetir algo n veces. ¿Cómo hacemos para repetir algo n veces? Bueno, lo podemos escribir con un while o con un for, por ejemplo, que son las dos estructuras de repetición que conocemos. Escribámoslo con un for. Repitamos algo n veces. Si empecemos con una variable i, que va a ser el contador, que va a empezar en 0, voy a repetirlo n veces, o sea, mientras i sea menor que n, y le voy a sumar uno ahí. ¿Está bien? Bueno, y si se puede mover hacia la dirección D, o sea, por ahí me apuré un poco, pero yo puedo fijarme si en este tablero me puedo mover hacia la dirección D. ¿Está bien? Y si me puedo mover hacia la dirección D, me voy a tener que seguir moviéndose esa dirección.
O sea, para eso voy a usar la función mover t, que recibe un tablero y una dirección, y me devuelve un tablero. Y el tablero lo voy a actualizar. O sea, el tablero es, el nuevo tablero es el que resulta de haberse movido hacia esa dirección. ¿Está bien? Bueno, entonces si me puedo mover, me muevo. Y si no me puedo mover en alguna de estas n veces, quiere decir que no me podía mover n veces. Entonces vamos a tener un booleano que es el resultado. Y si no me pude mover, quiere decir que el resultado va a ser false. ¿Está bien? Y acá voy a devolver el resultado. Y este booleano lo voy a iniciar en true. ¿Está bien? Porque al principio supongo que al principio digo, sé que me puedo mover 0 veces. Después me muevo una vez y sé que me puedo mover al menos una vez. Después si me puedo mover otra vez, sé que me puedo mover al menos 2 veces y así hasta n. Si al cabo de este for res true, significa que me puedo mover al menos n veces, que es lo que yo quería saber. Bueno, acá algo que ustedes se pueden preguntar es, ¿qué pasa si, por ejemplo, me podía mover, no sé, si me pasan como n igual a 100, pero yo solo me podía mover 2 veces? Bueno, este for igualmente va a iterar 100 veces. ¿Podría hacer un corte para que se detenga apenas se da cuenta de que no se puede mover? Bueno, sí, se podría. Lo que yo podría hacer es agregarle algo a esta condición. Esta condición dice que se mueve eh, mientras i sea menor que n, pero le podría decir que se mueva mientras i sea menor que n y res, o sea, y siempre que hasta ahora me haya podido mover. Si en algún momento me doy cuenta que no me puedo mover más, corto el for ahí. ¿Se entiende la sintaxis, ¿no? Acá toda esta condición va entre paréntesis y está diciendo que i sea menor que n y además se cumple esta condición de acá. Que al principio es true, entonces entra en el for y después en algún momento, si siempre es true, sigue entrando n veces en el for y si en algún momento es false, ahí apenas es false, corta. Esta sería una manera de escribir ese for, esta función. Pueden pensar cómo se escribiría con un while. Quizás con un while puede ser que en este caso quede más prolijo con un while, no sé, habría que ver. Y otra forma de fijarse si me puedo mover n veces es contar cuántas veces me puedo mover hasta que no me puedo mover más y después fijarme si esa cantidad de veces es mayor que n o menor que n, básicamente, o mayor o igual o menor. ¿Okay? Entonces con eso hacemos poder mover n. Acá algo que por ahí no aclaré bien es que esta función movert no modifica el tablero. Lo que hace, yo le doy es como en Haskell, ¿no? Yo le doy un tablero, una dirección y me devuelve un tablero que es el que representa el tablero después de haberse movido, pero no es un efecto, ¿está bien? No provoca un efecto, no modifica el tablero. Entonces por eso, cuando acá yo hice mover t, disculpen si esto no lo aclaré muy bien antes, cuando ya acabo de mover td, esto es una expresión que tiene un valor, y el valor es la representación del tablero después de moverse, no es un efecto. Entonces es por eso, para yo acá, como acá yo tengo que poner un comando porque estoy programando en C++, donde dentro del for lo que tengo que poner son comandos. El comando que pongo es la asignación que actualiza la variable t para que ahora se refiera a ese nuevo tablero después de haberse movido. ¿Está bien? Esta asignación no modifica nada, o sea, no modifica el tablero, solamente lo único que hace es que la variable ahora pasa a tener otro valor. ¿Está bien? Como cuando, si yo tengo la variable x que vale 3, si ahora a x le sumo 1, no estoy modificando el número 3. ¿También? Lo único que estoy haciendo es que ahora la variable x se refiere a otro número distinto. Acá estoy haciendo algo parecido. Cuando yo hago mover t, no estoy modificando ningún tablero. Lo que estoy haciendo es que la variable t se refiera a otro tablero distinto del de antes. ¿Está quizás es medio sutil lo que estoy diciendo, pero si pueden entender eso está bueno. Y me interesa sobre todo que entiendan que si yo escribiera esto, por cómo era la interfaz, eso estaría mal, o sea, no haría lo que yo quiero. Bien. Y hagamos uno más que es mover n.
que recibe el tablero, un tablero T, y un entero N en una dirección D, y devuelve un tablero. ¿Qué tablero devuelve? Bueno, va a devolver el tablero que resulta después de haberse movido n veces hacia la dirección D. Entonces el propósito es devuelve el tablero que resulta de moverse n veces hacia la dirección D. La precondición es, bueno, primero que n sea mayor o igual que 0, eso seguro. Y además tiene que poder moverse, o sea, tiene que valer que se puede mover n veces el tablero T, n veces hacia la dirección D. O sea, se tiene que poder mover n veces, si no, no tiene sentido hacer mover n. Bueno, vamos a escribir de vuelta un for, o sea, vamos a decir n veces desde i igual 0, mientras i sea menor que n. Le sumo una i, ¿está bien? Esto lo escribo medio automáticamente porque este for que recorre el rango desde 0 hasta n, o un for de n iteraciones, uno cuando programa en C++ lo tiene que escribir tantas veces en su vida que en un momento se vuelve medio automático, ¿está bien? Entonces quizás entiendo que les parezca algo nuevo, raro, pero entiéndanlo simplemente como si ustedes hicieran for each i in 1 o 0 n-1, ¿está bien? Es algo tan sencillo como eso, de alguna forma. Lo que estamos haciendo conceptualmente es eso, no hay mucha más vuelta. Y lo que voy a hacer es mover n veces el tablero. O sea, en cada paso lo que digo es el tablero pasa a ser el tablero, pero después de haberse movido hacia la dirección D, y al final del for le vuelvo el tablero T. ¿Okay? Bueno, y algo más que les digo es que acá yo estoy modificando el parámetro T, estoy asignando al parámetro T. En Ghostones en general eso no se podía, no estaba permitido directamente. En C++ eso se puede hacer, es medio una cuestión de estilo, quizás prefieran no hacerlo. Si prefirieran no hacer eso, podrían poner tablero T2 es una copia de T, y ahora en cada momento T2 es el resultado de mover T2. O sea, primero una copia de T y después siempre trabajo sobre la copia, básicamente. Eso también está bien. Es una cuestión de gustos un poco. Bien. Bueno, y ahora para terminar, hagamos la implementación del tablero. Entonces lo que vamos a tener que hacer es elegir una estructura para el tablero y completar la implementación, porque hasta ahora nosotros estuvimos programando, pero está incompleto esto. Si yo trato de compilar este programa, me va a decir que está incompleto. También me va a decir que me dará una lista larguísima de errores, me va a decir que tablero no existe. Yo no dije nunca que era tablero. Entonces vamos en la representación privada del tablero, que es lo que ve el implementador. Vamos a definir el struct tablero, o sea, tablero lo vamos a definir como un registro, ¿está bien? Que va a tener campos, que todavía no sé cuáles son. Por ejemplo, ahora vemos, pero supongamos que tuviera un entero que le pongo cualquier nombre. Digamos esto compila. No va a compilar seguramente. ¿Está bien? Ahora me da error. Me dice que bueno, está bien, perdonen. Acá hay otra cuestión, que es que yo acá en la interfaz puse tablero, pero antes de declarar el struct, y en C++ el orden en el que uno escribe las cosas importa. Entonces, por lo menos por el momento, hagamos esto, que es escribir el struct antes de las... O sea, escribir la representación privada antes de la interfaz pública. Es un poco raro eso, no es lo más deseable del mundo, pero como el orden importa, yo no puedo referirme a tablero si todavía no dije qué es. Primero tengo que decir qué es y después recién ahí usarlo. Bien. Y ahí me sigue dando un error.
lo que me está diciendo ahora es que falta decir cómo se definen esta operación nuevo t. Ahora vamos a hacer así. Perdón que vaya cambiando un poco sobre la marcha las cosas, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá arriba a declarar que el tablero existe, pero más abajo lo defino. O sea, acá digo que va a existir. Así esto lo puedo usar y después acá lo defino. A ver si esto funciona. O metí la pata de nuevo. Creería que ahora sí va a funcionar. Sí. Bien. Y en la parte de la representación lo que tenemos que completar ahora son, bueno, decir bien quiénes son los campos del tablero y completar estas tres operaciones. O sea, vamos a tener que, me copié las operaciones de la interfaz y vamos a tener que poner entre llaves los comandos que implementan esas operaciones. Acá esto lo vamos a tener que completar, y esto también, y esto también. Bueno, ¿qué información vamos a necesitar para trabajar con un tablero? Cuando yo creo un tablero le doy un ancho y un alto, entonces como mínimo el tablero va a tener que saber cuál es el ancho y cuál es el alto que tiene, porque eso después lo voy a necesitar para saber si el cabezal se puede mover o no, por ejemplo. En este tablero no hay bolitas, entonces no voy a necesitar guardar celdas, ni bolitas, ni nada de eso, pero sí voy a necesitar saber dónde está el cabezal. El cabezal, cuando creo un tablero nuevo, empieza en el origen, o sea, en la coordenada 00, y a medida que voy moviendo el cabezal, esa coordenada va cambiando. Entonces, lo que voy a guardar es justamente una coordenada, que va a ser la coordenada del cabezal. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo hacemos para crear un tablero nuevo? Vamos a declarar una variable resultado, que es la que devuelvo, y voy a devolver esa variable resultado. Y antes de devolverla le voy a dar valor a sus tres campos. Entonces voy a decir res.ancho es igual a algo, res.alto es igual a algo, y res.cabezal es igual a algo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le doy el valor inicial al ancho del tablero? Bueno, el ancho del tablero va a ser justamente el que me dijeron acá. Sería el ancho. ¿Cuál va a ser el alto del tablero? Bueno, sería justamente el que me dijeron acá. Entonces acá pongo alto. Fíjense que acá, esta palabra ancho es el campo que se llama ancho de esta variable que es de tipo tablero. Es un campo de un registro. En cambio, este ancho de acá es un número entero que es un parámetro. ¿Está bien? No hay ningún problema con que se llamen igual, pero entiendan que no es lo mismo. ¿Está bien? O sea, más allá de que tenga el mismo nombre, esto es el campo de un registro y esto es un parámetro de tipo entero. Lo mismo con el alto. Bueno, el cabezal va a ser una coordenada. Ya habíamos hecho una función nueva coordenada que creaba una coordenada si yo le pasaba el x y el y. Iba a ser el origen, o sea, la coordenada 0, 0. Así puedo crear un nuevo tablero. ¿Cómo veo si me puedo mover en un tablero hacia la dirección D? Bueno, lo que podría hacer es lo siguiente. Podría agarrar la coordenada donde está el cabezal y fijarme a dónde iría a parar si me muevo hacia esta dirección D. ¿Sí? Y una vez que hice eso, me podría fijar si esa coordenada está dentro de los límites del tablero o se cae afuera. Entonces podemos tratar de escribir eso. T.cabezal es una coordenada, que es la coordenada donde está actualmente el cabezal. Y teníamos una función desplazar, que si yo le daba, recordemos, una coordenada y una dirección, me decía a qué coordenada iba a parar cuando me movía hacia esa dirección. Entonces si acá yo pongo desplazar T cabezal de, eso es una nueva coordenada, que sería el destino a donde voy a parar si me muevo. Entonces vamos a poner destino es igual a eso. Esto es una coordenada ahora. Y ahora lo que quiero ver es si la coordenada de destino, o sea, esto está bien siempre, ¿no? Porque fíjense que esta operación desplazar era una operación total, o sea, no tenía ninguna precondición.
Entonces, esto lo puedo hacer siempre, no hay ningún problema. Estoy haciendo una suma nada más. También le estoy sumando a una coordenada algo que puede ser quizás moverse en uno hacia arriba en la X, o hacia abajo en la X, o hacia a la derecha en la Y, o hacia la izquierda en la Y. Bueno, creo que lo dije al revés, pero se entiende, ¿no? Estoy haciendo solo una suma. No hay ningún problema, no va a dar boom eso. ¿Está bien? Pero yo haciendo esa suma puedo ver si la coordenada a la que fui a parar de destino caería afuera o adentro del tablero. ¿Cómo veo eso? Bueno, me puedo fijar si, primero, destino es una coordenada, entonces tiene un campo X. Ese campo X debería ser un número mayor o igual que 0, porque si es menor que 0 quiere decir que me cae fuera del tablero. ¿Sí? Además, destino.x debería ser menor estrictamente que el ancho del tablero, pues si es igual al ancho o más, quiere decir que me pasé, que me caí afuera. Entonces lo voy a comparar con el ancho del tablero, que eso se va a escribir así: t.ancho, porque t es el tablero y ancho es un campo del tablero. Entonces estas dos condiciones las voy a tener que pedir. Estoy escribiendo condiciones sueltas por ahora, después las combinamos. Bueno, y algo parecido va a tener que pasar con la coordenada y. La coordenada y va a tener que ser positiva, o sea, mayor o igual que 0, y la coordenada y va a tener que ser menor o igual que menor estricto que el alto del tablero. Estas son las 4 condiciones que va a tener que cumplir una coordenada para que esté dentro del tablero. Bueno, yo tengo que devolver un booleano que sí me puedo mover, entonces lo que hago es, de vuelta, calculo en qué coordenada, a qué coordenada iría a parar si me desplazara, y ahora voy a hacer un return de todas estas condiciones combinadas con un AND. ¿Está bien? O sea, devuelvo toda esta gran condición, que es esta condición y esta y esta y esta. Y eso me dice si me puedo mover o no. Bueno, y por último, ¿cómo hago para moverme? Bueno, yo tengo que devolver un tablero, entonces voy a crear un tablero resultante que va a ser igual al tablero que tenía, y después quizás le voy a cambiar algo y voy a devolver ese tablero de resultado. ¿Y qué es lo que va a cambiar en ese tablero? Res es un tablero, o sea que tiene un ancho, un alto y un cabezal. El ancho y el alto van a quedar iguales porque el tamaño del tablero no cambió. Lo que cambia es la posición del cabezal. ¿Y cómo cambia la posición del cabezal? Bueno, parecido a como hicimos acá, ¿no? Vamos a agarrar t.cabezal, esto es una coordenada, es la coordenada donde estaba el cabezal originalmente. Esa coordenada la puedo desplazar hacia la dirección d, y eso me da otra coordenada. Y ahora puedo poner res.cabezal igual a eso, o sea que el cabezal en el tablero de resultante, el cabezal en el tablero resultante va a ser la coordenada en el tablero original, pero desplazada hacia la dirección d. Y eso debería estar bien. Vamos a ver, ahora esto debería compilar, salvo que me haya equivocado en algún lado, que seguramente me puedo haber equivocado. Me parece que compiló. Y ahora podemos hacer algunas pruebas. Por ejemplo, podemos crear un nuevo tablero de, no sé, por ejemplo, de 2 por 10. Entonces el ancho. Entonces ahora puedo fijarme, por ejemplo, puede moverse en este tablero, no sé, una vez hacia el este. La respuesta debería ser que sí, porque tiene ancho 2, entonces si estoy en la coordenada 0, 0 me puedo mover una vez. ¿Puede moverse 2 veces hacia el este? Ahí la respuesta debería ser que no, porque si empiezo la coordenada 0, 0 y me muevo 2 veces, me caigo afuera del tablero. ¿Puede moverse 2 veces hacia el norte? Bueno, ahora sí. Porque empecé en la coordenada 0 y tiene alto 10. ¿Puede moverse 9 veces hacia el norte? La respuesta debería ser que sí, pero 10 veces no. Entonces 9 veces debe decir que sí y 10 veces no debería decir que no. Bueno, compilo
y ahora sí. Ahora nos dice que no, está bien, porque no me puedo mover 10 veces porque tiene alto 10. Bueno, creo que con eso terminamos la clase de hoy. Eh, Después en clases futuras vamos a ver cómo esto que escribimos todo junto en un solo archivo se podría separar en varios módulos independientes, varios archivos independientes.